que en este minuto el gobierno tiene menos de 2 dígitos de aprobación. De hecho, eso es algo que comentaba el senador Alamán en 2015, me parece, reafloró un tuit esta mañana que decía que era cuando estaba la presidenta Bachelet en el poder y decía, ¿cómo es posible que esta presidenta no haya cambiado el rumbo de su gobierno con 20% de aprobación? Ahora el presidente Piñera está con, ¿cuánto? ¿10%? ¿Menos? ¿8,4%? O sea, hay una encuesta ayer que le da 4,6, que eso es casi el margen de error de la encuesta, o sea, podría tener 1. Ahí tenemos un problema, porque pensar 2 años con un presidente que tenga menos de 2 dígitos es un problema grande en términos políticos. Yo no lo veo liderando, salvo con un apoyo muy fuerte de la oposición. Pero en ese sentido tenemos antecedentes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Alejandro Toledo, el expresidente peruano que anda prófugo, está preso, ya no me acuerdo, que como todos, ahí están todos medios presos. Todo alrededor, en realidad, sí. Y de hecho ya vamos a hablar todos de eso. Todos entran y salen de la cárcel en Perú, en términos presidenciales. Él gobernó entre el 2000 y 2005, por ahí. Él, a partir del año 2003, empezó a bajar y llegó a tener 13, 14 puntos y si no menos. Pero el régimen peruano no es tan presidencialista como el chileno. Es decir, acá es muy peligroso que un presidente tenga menos de 2 dígitos. Cuando me refiero a menos de 2 dígitos, estamos hablando de 9 u 8 puntos. Es decir, ¿con qué liderazgo él va a mostrarle la ruta a los chilenos para salir de esa crisis? Axel, se nos ha hecho muy corta esta entrevista, pero no quisiera que se fuera antes de preguntarle, ¿cómo cree usted que va a ser recordado este periodo en la historia? ¿Cómo va a pasar a la historia esto que está pasando? ¿Cómo se va a estudiar más adelante? Va a depender esencialmente de cómo termine. Es decir, esto es como una serie que partió. Uno puede estudiar el estallido, puede estudiar cómo se desarrolló, cuál fue la negociación y va a haber un final. Ese final va a marcar de una u otra forma la historia hacia atrás. Si esto puede terminar con un final feliz, es decir, donde el pueblo sale a festejar en algún minuto, o puede irse desinflando, o puede terminar también de una forma violenta. Es decir, tenemos todos los finales abiertos. Esta historia no ha terminado. De una u otra forma, cuando uno y los analistas o los historiadores ven un fenómeno, lo determina esencialmente el cómo termina y cómo se produce este final. Nosotros en este minuto estamos, no sé si saliendo, en el medio o al final de esta serie. En el caso de Ucrania, me imagino que todos han visto la serie esta Winter on Fire, son 93 días, nosotros llevamos casi 50. Es decir, no sabemos si estamos al medio o al final del conflicto. Va a depender del gobierno. Brevemente, antes de que se vaya, en pocas palabras, máximo 2, ¿cómo llamaría usted a este periodo de la historia? Al que estamos viviendo ahora. ¿Qué va a decir? ¿La primavera chilena, el 180? ¿La revolución de la chaucha? O sea, ¿cómo lo llamaría usted? No, yo creo que ya quedó como el estallido del 2019. O sea, yo creo que va a tener un nombre transitorio, que va a ser el estallido social del 2019. Porque tenemos, así como tenemos los pingüinos, tenemos las marchas del 2011, pero en este minuto tenemos el estallido social del 2019. Si llegáramos, o el pueblo de Chile, a grandes conquistas, tal vez tenga un nombre mucho más épico, como yo lo diría como el estallido de la dignidad. O algo de más, pero si no... Algo que contenga la palabra dignidad, que también ha sido bastante. O el fin del abuso, o sea, pero eso va a depender de cómo termina y si los malos se mueren y los buenos sobreviven. Y ahí podemos discutir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahí estaba Axel Callis, sociólogo, parte del directorio de Chile 21. Así es. Y director de www.tuinfluyes.com. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Chenoa.